nosotros escuchamos el corazón, sobre todo en esta jornada de los jueves, de nuestros hermanos, las personas con discapacidad, porque juntos ponemos en el aire las voces de RELACID. A través de esta red abogamos por la plena inclusión de las personas con discapacidad y el pleno derecho que tienen a creer, a su vocación en el día de hoy, porque el título del encuentro también tiene que ver con ello, ¿no? Discapacidad y vida religiosa. Para ello vamos a presentar a una de las fundadoras de RELACID, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Por Igual Más y cofundadora y coordinadora de la red RELACID. Ella es Ana Argento Nasser, querida Anita. Qué linda y qué alegría volvernos a encontrar en el aire de Radio María. ¿Cómo estás? Hola, Vero, muchas gracias. La verdad que una alegría, como siempre, estar en la casa, porque Radio María es una casa realmente, así Tal que cual, feliz, tal cual. agradecida en nombre de toda la Relacid por este espacio y bueno, y también con la alegría de la invitada que tenemos hoy. Tal cual. ¿Nos contás un poquito cómo surge el tema de vida religiosa y discapacidad? Es un tema que creo que nunca hablamos. Es verdad, es un tema que no abordamos, tiene que ver con esta mirada integral de cómo entendemos la discapacidad, qué lugar le damos, cómo pensamos a la persona con discapacidad activa en la vida de la iglesia y Mm. también en el desarrollo de su vocación es llamado en todos los ámbitos. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos llama a la vida religiosa y tengo una discapacidad? ¿Qué pasa con eso? Y en Mm. ese diálogo entra, bueno, una gran hermana querida y que admiro tanto que también está en estos temas y en tantos otros en relación a la discapacidad, que, bueno, pensábamos un poco este bloque con ella. Ay, presentala vos, Anita, presentala. ¿Sí? Ahí podemos hacer la primera Claro. pregunta también para darle puntapié a esta hermosa mesa redonda, decimos, Ani, porque se va a ir sumando seguramente la gente. Invitamos a que hagan comentarios y preguntas al 3518-171-593. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Bien, me tengo el machete para presentarla. Acá tenemos a Flavia Palavicino. Muchísimas gracias, Fla, por estar. Ella es diplomada en Desarrollo Humano por la Universidad St. John's de Estados Unidos. Es doctorada de la Universidad Favaloro en Discapacidad, magíster en Políticas Públicas, especialista en Estudios Sociales de la Discapacidad de la Universidad Católica. Bueno, también es trabajadora social. Tiene, la verdad, que muchas formaciones, muchos títulos, pero yo también le quiero presentar como una hija amada de Dios, una querida hermana en Jesús, con un corazón fraterno y humilde, y creo que así me gusta más también presentarla, porque también eso es Flavia, y agradecerte un montón este espacio que estés acá con nosotros compartiendo. Bueno, Hola, muchísimas Flavia. gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Hola, muchas No, gracias. gracias por el sí, ¿eh? Con Anita decíamos qué lindo que podamos tener esta mesa fraterna y redonda, porque vamos a traer a colación a otros amigos y en torno a una encíclica tan bella, tan profunda y maravillosa como es Fratelli Tutti. Ana, ¿cuál es la primera pregunta que le querés hacer a Flavia? Bien, exactamente, en esto de la luz, a la luz de esta encíclica que nos hermana, la Fratelli Tutti, que nos regala nuestro querido Francisco, que hemos estado y seguimos recordando estos días, Mm. la pregunta es, ¿cómo podemos, a la luz de esta encíclica, superar los prejuicios que están en relación a la discapacidad en la iglesia y abrir oportunidades reales, ¿no? Para estas vocaciones que van surgiendo en sacerdotes, en religiosos, en esta cultura del encuentro? ¿Qué nos podés decir, Fla? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que nosotros empezamos a trabajar esto en el marco del diplomado en adoración eucarística, donde muchos amigos muy queridos del campo de la psicología nos contaban que ellos tenían el deseo de un llamado sacerdotal o religioso, pero que quizás en sus lugares de origen habían barreras. Por ejemplo, una amiga muy querida, Lore Velázquez, nos contaba su testimonio, que lo hizo público, por eso la nombro, en relación a su vocación, y decía que, bueno, frente a poder
realizar esto había barreras como pueden ser escaleras, como puede ser el llamado a un sacerdocio desde lo que son la accesibilidad en braille o los audiolibros. Y en realidad nosotros tomamos el concepto de la discapacidad desde el modelo de los derechos humanos, entendiendo que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad, es parte de la condición humana. Y en esta línea de ser parte de la condición humana, la encíclica Fratelli Tutti, lo que nos viene a dar luz y lo que nos recuerda el queridísimo Francisco, es esto de construir puentes, ¿no? Y esta apertura en relación a lo que tiene que ver con que la persona con discapacidad sea protagonista de la pastoral y no simplemente una persona a la cual uno tenga que pensar una ayuda, ¿no? Porque se nos viene esta mirada más bien filantrópica de la ayuda, y en realidad lo que se busca es tomar en cuenta ese deseo, esa vocación, ese llamado al servicio y cómo desde los subsistemas sociales poder acompañarlos, ¿no? Sabemos que esta cultura del encuentro muchas veces requiere poner a disposición nuestras propias capacidades para hacer ajustes razonables, ¿no? Tuvimos la gracia en el Centro Papa Francisco en Washington de compartir una misa con el Padre Pat y con la comunidad de personas sordas, y hacían toda la homilía en lengua de señas, y ver a los nenes tan chiquitos, ¿no? Como con esa repercusión en cuanto a lo que es un sistema de signos que representa su identidad, ¿no? Y muchas veces está esta cuestión de adaptar lo que hay y no buscar la forma de comunicarse dentro de lo que es respetado por, en este caso, la cultura sorda. Entonces, el sacramento de la confesión, ¿no? Un testimonio de una joven con discapacidad que nos decía, bueno, yo esperé 30 años poder confesarme en lengua de señas porque antes llevaban un papelito y escribía ahí mis pecados, y digo, y esto tiene que ver con esa cultura del encuentro, esto tiene que ver con esta mirada de todos, 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 y con esa apertura. Entonces, muchas veces es buscar la forma, ¿no? Y a veces sin pensar en tanto lo económico, sino en lo que tengo disponible, en los recursos que hay dentro de la comunidad. Querida Flavia, ¿mantuvieron reuniones con líderes religiosos también dentro de nuestra querida Iglesia Católica para plantear estos temas? Si es así, ¿con quiénes y cuáles fueron las respuestas que fueron obteniendo, hablando de estas barreras puntualmente? Sí, nosotros estamos trabajando, bueno, con Ana y con muchos queridos amigos de toda Argentina, abordando lo que es el Seminario Internacional Puentes de Inclusión, donde justamente se propone una mirada, donde el año pasado participaron más de 40 diócesis, y si bien no tuvimos la oportunidad de llegar a alguna autoridad, dentro de lo que son las diferentes diócesis, están promoviendo buenas prácticas. Y estas buenas prácticas tienen que ver justamente con la promoción de estos ajustes razonables, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, yo soy un aliado por la inclusión, entonces vamos a buscar la forma para vehiculizar este acceso, ya sea, por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, que si tiene que ir hasta la capilla en la silla y tiene calles de tierra, bueno, la accesibilidad, ahí aparece la barrera social, ¿no? Porque el deseo está, pero aparece una barrera. Entonces, esta promoción es más bien en esta instancia exploratoria de base comunitaria y tiene como finalidad en algún momento, Dios dirá, poder presentar un manual de buenas prácticas ya con un estatuto más formal ante las autoridades de la Iglesia. Pero estamos en esta etapa de sumar esfuerzos, hacer sinergia y justamente promover, ¿no? Promover lo que tiene que ver con la vida digna y con lo que nos hermana, que es nuestra condición. Así es. Ana, voy a vos. No sé si también vos podés contar, Anita, qué es este seminario Puentes de Inclusión y cómo trabajaron desde Por Igual Más en estas barreras que contaba Flavia, en este caso para llevar adelante una vocación religiosa. Pero Por Igual Más trabajaron muchísimo estas barreras en diferentes ámbitos. ¿Cómo es o no posible? ¿Cuánto tiempo tarda todo ello, no? Más allá de que sea en el ámbito de la iglesia, siempre hay reuniones previas. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que pequeñas y grandes barreras, sean arquitectónicas, sociales, culturales, se vayan derribando? El proceso, contanos más que nada.
Bien, Vero. En relación a esto de las barreras, qué importante, lo primero, ¿no? Es siempre volver a algo que venimos hablando de la persona, que cada uno de nosotros, no todas las personas, somos singulares, únicos y trascendentes. Y primero, si una persona con discapacidad llega a conocerlo y preguntarle, ¿no? No suponer. Muchas veces caemos en esto de creer que hay que hacer generalidades, que si bien están, pues hay pautas de accesibilidad, que por ahí son más conocidas como las rampas, la lengua de señas, etcétera. Después es conocer a cada hermano que llega para entender de qué forma poder abordar su espiritualidad. Y volviendo un poco a esto también de, bueno, el trabajo en Por Igual Más y también con la Relacid, nosotros en Por Igual Más tenemos un espacio de espiritualidad, que es un espacio con base católica, cristiana, y también abierto, ¿no? Porque la fundación de por sí trabaja mucho la diversidad y la apertura, que eso nos permite también transmitir al Señor a otros hermanos, ¿no? De hecho tenemos hermanos budistas o hermanos de otros credos que se acercan en esto de encontrar otros modos, ¿no? De desarrollar su espiritualidad, que es maravilloso lo que se va dando. Y en este espacio que hay personas con y sin discapacidad, con todas las discapacidades, nos supone esto de pedirle al Espíritu Santo la creatividad, ¿no? Entonces, cuando uno prepara una reunión, es si viene una persona ciega, bueno, ¿qué podemos desarrollar en cuanto, por ejemplo, al olfato, en cuanto a lo táctil, que pueda transmitirle la esencia del encuentro? Y así con cada una de las personas, ¿no? En relación a personas con discapacidad motriz, bueno, tener en cuenta los accesos, las circulaciones libres, si hay sanitarios que sean accesibles, en cuanto a las discapacidades intelectuales, cómo lograr concretar ideas, no hablar tanto en lo abstracto. Entonces, hay cuestiones así generales, pero después lo primero es acercarnos a cada hermano y conocerlo, ¿no? Y que eso es la fuente y la base, volviendo también un poco a la primera pregunta en lo que es las vocaciones, a que es la semilla que va a crecer para que se desarrolle también esa vocación, ese llamado hondo, que muchas personas después van sintiendo en la consagración, ¿no? Y que si uno desde la base puede acompañar el desarrollo de esa espiritualidad, el Señor también va a ir mostrando el qué y el cómo. Y ahí es donde entramos después en decir, bueno, ¿qué puertas hoy la Iglesia está preparada a abrir? Porque bien como dijo Fla, ya tenemos una encíclica que nos habla, ¿no? de tender puentes. A lo largo de la historia de la Iglesia hay muchas papas que han ido hablando de esto en cuanto a mirar a las personas con discapacidad desde una cuestión de dignidad. Pero seguimos teniendo muchas personas que se acercan diciendo, no estoy encontrando una congregación que me abra las puertas, ¿no? Por ejemplo, personas ciegas que nos manifiestan eso, pero también algunas otras con otras discapacidades. Entonces, creo que una de las preguntas que podemos tener en cuanto a esto es decir, ¿qué miedos circulan todavía en el acompañamiento a estas vocaciones? Y si están estos miedos, ¿qué puentes tiendo para que esto sea acompañado y no cerrar la puerta previo a eso? En la Relacid nosotros lo que estamos haciendo en este momento es un proyecto de diagnosticar en los distintos espacios de culto en Latinoamérica, de las distintas tradiciones religiosas, qué hay en materia de accesibilidad. Que es un trabajo que tenemos a 3, 4 años porque lleva muchísimo tiempo y es muy uno a uno, pero necesitamos este diagnóstico previo de conocer qué ya se hizo y qué hay por conocer, ¿no? Y siempre teniendo puentes, que ahí te dejo si querés, Fla, la posta para que nos cuentes un poquito más del seminario, vos que estás ahí bien de lleno en eso. Sí, gracias, Ani. Qué importante esto que decís de tender puentes, ¿no? Nosotras nos conocimos a través de la intervención de un querido amigo en común, Pedro Crespi, y en relación a esto él facilitó ese puente, ¿no? Me parece que está bueno pensar el seminario desde esto, ¿no? Desde lo que es el networking, el trabajo conectado, el romper barreras geográficas, ¿no? Y tomo un concepto, esto que decía Ana, de ser innovadores, ¿no? De buscar las buenas prácticas. La querida Liliana Pantano, en su libro De los dichos a los hechos, va a decir, es imposible hasta que se hace, ¿no? Cómo pensar estas buenas prácticas y qué hace que una buena práctica se pueda llevar en una comunidad o en otra, justamente el hecho de que sea replicable,
de que sea innovadora y que nazca de la propia comunidad. Y me parece ahí que en ese sentido esto que trae Ana es vital, porque nosotros cuando hablamos del seminario Puentes de Inclusión, lo abordamos desde una expertise técnica, pero a la luz de lo que tiene que ver con la encíclica Fratelli Tutti, pero entendiendo la espiritualidad como un derecho. Esto me parece que es como la piedra fundante, porque nosotros decimos, bueno, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a distintos espacios, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa con ese derecho a la espiritualidad? Un poco en este seminario que el año pasado pasaron grandes amigos de distintos lugares del mundo y este año continúa. Es abierto, es online, es gratuito, tiene una certificación de 40 horas pedagógicas de la Universidad de El Salvador, desde la Facultad de Psicología y Psicopedagogía y de la Academia Internacional de Líderes Católicos, por eso hablo de la formación técnica, pero no deja de lado esta perspectiva humanista y esta perspectiva espiritual que tiene que ver muchas veces con eso invisible, ¿no? Goffman nos va a hablar del estigma social como ese atributo negativo que uno piensa en relación a una persona, a un grupo social, y muchas veces cuando nosotros pensamos en discapacidad, pensamos en lo que no se va a poder, ¿no? Bueno, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo lo otro. Nosotros lo que tenemos que volver es a la esencia, ¿no? No a la discapacidad, sino al deseo de esa persona. Bueno, ¿qué es lo que quiere Juan? Juan tiene el deseo, el llamado sacerdotal, perfecto. ¿Qué dispositivos alternativos podemos promover para que él pueda llevar a cabo ese llamado, esa vocación, dentro de lo que son los dispositivos accesibles? Entonces, me parece que pensar en esa clave de ajustes razonables, entendiendo que en América Latina y el Caribe hay 85 millones de personas con discapacidad, esto que decía Ana del labor de hormiga que hace la red, me parece vital como para sistematizar algo que parecería no ser una prioridad, pero sin embargo la Organización Mundial de la Salud nos habla de la espiritualidad como un efecto balsámico, como ese refugio donde incluso no solo las personas con discapacidad, muchos cuidadores, muchos papás que tienen síndrome de burnout, síndrome del quemado por muchas horas de cuidado, encuentran un descanso y muchas veces esa flexibilidad o esa apertura queda como una asignatura pendiente. Entonces, un poco la propuesta de este seminario y en relación a lo que Ana planteaba de la segunda línea de pregunta de los prejuicios, cómo romperlos, yo creo que tiene que ver justamente con desaprender lo aprendido y buscar las formas para poder, justamente como nos diría el querido Demetrio Casado, hacer una sociedad más justa, más hospitalaria, con mayor cobijo y con una perspectiva humana, porque en definitiva es el rostro de la humanidad y el amor fraterno o esta amistad social de la cual nos habla el querido Francisco, a lo cual uno aspira o intenta perseguir y construir. Sí, la verdad que gracias, un gusto y obviamente a plena disposición de redes sociales, consultora-Fla Palavecino, me puede escribir por ahí y quien necesite algún apoyo o alguna orientación, con todo gusto. Me parece importante esto de que ella plantea, recién hablábamos con Ana, ¿no? Que muchas veces la mirada hacia la discapacidad, y de hecho Jesús lo trae en los evangelios, ¿no? Esta cuestión de el recorrido antropológico como un castigo divino, como una maldición, ¿no? Y este pasaje de la Biblia donde Jesús dice, no, sus padres no hicieron nada y no hay ninguna situación de maldición. Digo, romper con ese prejuicio y entender que la discapacidad, como decíamos antes, es parte de la dignidad, y como dice la doctora Margaret Chan en el Informe Mundial de la Discapacidad, todos en algún momento de nuestra vida podemos sufrir una discapacidad en términos temporales o permanentes, ¿sí? Atravesarla. Lo que sucede, como bien dice Marcela, dentro del derecho canónico nosotros estamos estudiando con el equipo de teología de la Universidad de El Salvador el tema de derecho canónico, porque es algo muy fino y muy específico donde hay evaluaciones particulares, ¿no? Pero nosotros hacemos el foco en lo que tienen que ver con las barreras sociales, con este prejuicio, con esta mirada de no va a poder, o quizás falta una rampa, que es algo accesible, razonable. Y en este sentido, me parece que los ejemplos de buenas prácticas
Tenemos uno desde Salta, que el padre Luis Antonio Sassano nos trajo en el seminario de un sacerdote que utilizaba lengua de señas, que tenía una discapacidad auditiva y sensorial, que justamente trabajó muchísimo porque tenía un familiar dentro de la congregación que hablaba lengua de señas y de alguna forma adaptaba esos apoyos, pero eso tiene que ver con la buena voluntad. Nosotros queremos ir un pasito más allá de esa buena voluntad hacia una buena práctica que de alguna forma esté organizada en una guía, en un manual, en un dispositivo que pueda servir de apoyo para todas las diócesis, ¿no? Y otro ejemplo que se nos viene es el de Xavier Society, esto es en Estados Unidos, donde ellos, como les decía, hay muchos sacerdotes ciegos que tienen audiolibros, que tienen las encíclicas, y esta fundación lo que hace es proveer ese material adaptado en braille, en audiolibro, y de alguna forma ser agente multiplicador de esa buena práctica. También en México, en la comunidad de Chihuahua, desde el equipo están trabajando desde la diócesis las misas en lengua de señas, y de alguna forma la promoción activa dentro de ese espacio es abierta y es comunitaria, ¿sí? Porque ustedes van a ver que hay personas que quizás leen el Evangelio en lengua de señas y tienen un intérprete que dice la oralidad. Entonces vamos en ese pasaje de la inclusión a la convivencia. Ese es nuestro camino o nuestro llamado, por así decirlo, para poder mostrar que la realidad es transformable en la medida que, bueno, se va hacia ese camino. Ana. Sí, también en esto sumo, Fla, a las hermanas de las pequeñas discípulas del Cordero de Francia, que es una congregación que nace en 1985 y que contempla que mujeres con síndrome de Down, que tengan esta vocación religiosa, puedan desarrollar su vocación, y a la vez es una vocación más contemplativa, pero también hacen artesanía, jardinería, y en eso nosotros tenemos, por ejemplo, en Por Igual Más, una persona con síndrome de Down, Carla, que ella tiene esta posibilidad de orar concretamente, pero al mismo tiempo con una profundidad que nos llega al corazón y nos interpela, ¿no? Y también, por ejemplo, en Córdoba, en el Movimiento de la Palabra de Dios, está el padre Pablo, que en el caso de él adquirió la discapacidad, esto que decías, Flavio, esto de la discapacidad adquirida, y el proceso que se ha hecho es ir viendo qué ajustes razonables, por ejemplo, cuando da una misa, en el caso de él, el tema del habla está más difícil de comprender, entonces se subtitula, por ejemplo, la homilía que él da, entonces aparece en pantalla, y la experiencia del padre Pablo en muchos hermanos es que hay una gracia en la confesión. Confesarse con el padre Pablo, el Espíritu Santo actúa ahí para poder comprenderlo y recibir la gracia, ¿no? Entonces también en esto, confiar que si el Señor deposita la vocación y el llamado, hay que abrir la puerta, acompañarlo con el discernimiento necesario, como cualquier persona que tiene que hacer su discernimiento, pero no temerle, porque si el Señor lo depositó ese llamado, hay una gracia para eso.